Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Después de un mes de conversaciones, Pachacutic y Centro Democrático figuran como la primera eventual alianza para las elecciones generales del 2025. Este viernes se culmina el plazo para su registro en el Consejo Nacional Electoral. Restan pocas horas. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. A 5 horas de que termine este plazo para la inscripción de las alianzas, se advierte ya, al menos de la que se ha conocido en estas últimas horas, es entre Pachacutic y Centro Democrático. Estamos ya en este momento en contacto con la doctora Cecilia Velázquez, ex subcoordinadora de Pachacutic, para hablar precisamente sobre las alianzas, estas coincidencias con las que se miran los partidos y movimientos políticos de cara a los comicios del 2025. Cecilia, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenida. Gracias, Fausto, y buenas noches a toda la audiencia. ¿Cuáles son las coincidencias, doctora Velázquez, entre a propósito de esta alianza entre Pachacutic y Centro Democrático? Se hablaba inicialmente de esta unidad de las izquierdas, pero parece que no fue tal y ahora van por separado en algunos casos. Sí, en realidad al inicio hubo una gran expectativa y una convocatoria de realizar esta coalición, la unidad de las izquierdas, pero como había dicho en algún otro medio, y creo que desde que tengo uso de razón vienen hablando de la unidad de las izquierdas, y en la vida práctica no se los ha dado, y efectivamente esta última convocatoria, igual al paso que concluía la reunión primera, pues una de las organizaciones políticas salió a decir que no, definitivamente con ellos no iban, con una de las organizaciones políticas también, que no estaban en condiciones de ir. Obviamente lo ideal de esta reunión, de esta unidad, fue el discutir el Plan Ecuador, y para eso debían haber hecho antes, los que habían convocado debían haber hecho antes. ¿Por qué lo hicieron después, cuando ya estuvieron cada una de las organizaciones políticas, habían previsto ya a sus binomios, al menos a sus representantes, a ser candidatos a la presidencia de la República? Entonces, porque una de las alianzas o una convergencia de esta naturaleza requiere de poner los intereses, incluso los justos intereses que tienen cada una de las organizaciones políticas, y esto queda evidentemente demostrado. Y finalmente de todo esto, lo que ha concluido el Pachacutic es hacer una alianza con Centro Democrático, y creo que tampoco hay una buena respuesta de las estructuras del movimiento Pachacutic, porque no representa tampoco una línea que esté dentro de las luchas históricas del movimiento indígena y de los sectores populares del país. Llama sin duda la atención. Sí, Cecilia, llama sin duda y evidentemente la atención este tipo de alianza, porque como usted mencionaba, ya habíamos contado al inicio, esta unidad de las izquierdas, que al final fue una fallida unidad de las izquierdas, no fue tal, pero al ver a Pachacutic con Centro Democrático, que sin duda ha sido asociado, por ejemplo, por su cercanía con el correísmo, por varios de sus cuadros que están o han estado vinculados al correísmo, Pachacutic inicialmente se resistía a ser parte de la misma línea del correísmo, pero en esta alianza evidencian otra cosa. El movimiento Pachacutic sigue siendo la parte de decirle no a aquellas organizaciones o aquellos que gobernaron el país e hicieron tanto daño tanto al movimiento indígena organizacional como al movimiento Pachacutic. En esto yo siempre he dicho, la organización política que representa la Revolución Ciudadana es que tienen el mismo electorado que el movimiento Pachacutic. Entonces, tras de ellos hay intereses muy, muy concretos, y que se va viendo ahora, se va evidenciando en todo este proceso, es que una de las dos organizaciones tiene que debilitar para poder absorber, y hecho, las vemos hoy en la vida práctica, más allá de la alianza que hayan hecho los directivos con Centro Democrático, más allá de la figura de Jimmy Jairala, que es el dueño del partido Centro Democrático, pues es que hayan infiltrado varios candidatos en diferentes provincias, inclusive en la propia candidaturas nacionales, asambleístas nacionales,
están inversos otros actores políticos de otras organizaciones políticas y no las representaciones reales del movimiento Pachacuti. Y por eso decía que la propia estructura del movimiento, si nosotros preguntamos, dialogamos con los compañeros coordinadores cantonales, parroquiales, provinciales, o los propios directivos de las organizaciones indígenas, no comparten, no están muy de acuerdo con esta alianza. Pero bueno, es la dirigencia actual la que ha llevado a esto y sabrán responder, y el pueblo ecuatoriano también sabrá premiar o castigar en las urnas. Pero bueno, evidentemente leo en sus palabras de este descontento por la decisión tomada por la dirigencia actual, este descontento que seguramente estará replicado en otros sectores, bases de tu parte de la estructura de Pachacuti, ¿no les pasará factura en estas elecciones? Porque el hecho de que no vayan en una unidad consensuada, en una unidad al menos en la cual estén de acuerdo todos, va a pasarles factura. Definitivamente esto la veremos luego del proceso electoral del 2025, pues cuáles van a ser los resultados. Únicamente ahí se dirá si es que estuvieron en la línea correcta o no, pero por el momento al menos hay mucho desacuerdo al interior tanto del movimiento indígena como del movimiento Pachacuti, y también dentro de los sectores populares, de los transportistas, de los estudiantes, de los propios ecologistas, que siempre han sido nuestros aliados en estos procesos electorales. Están desconformes de la manera como han llegado a hacer los acuerdos, de la manera como llevaron al proceso seleccionario de las precandidaturas y de las candidaturas. Han sido en muchísimas de ellas impuestas y no han respetado las decisiones de cada uno de los territorios, como siempre y históricamente lo ha venido haciendo el movimiento Pachacuti. Pero bueno, en este momento está una dirigencia al frente, las respetamos, pero no la compartimos definitivamente, porque las imposiciones no funcionan. Aquí en los procesos electorales lo que hay que discutir, lo que hay que analizar, lo que hay que llevarlo adelante es una agenda, lo que quiere el pueblo ecuatoriano y no lo que queremos los dirigentes o lo que quieren los candidatos presidenciales o asambleístas nacionales o provinciales. Creo que ahí hay un error bastante grande desde las dirigencias nacionales de no haber podido leer, no haber podido dar la lectura real desde el territorio que están clamando nuestros compañeros dirigentes y los diferentes sectores organizados y sectores sociales de la sociedad civil. Para ponerle nombre y apellido a ese error que usted menciona por parte de la dirigencia, se refiere a Leonidas Issa, Guillermo Chuluchumbi, son quienes están imponiendo quizás su propia agenda sin escuchar esto que usted menciona, estas reclamos, estas demandas de las bases. Alguien dijo, la historia los absorberá. Y eso se refiere a Leonidas Issa y a Guillermo Chuluchumbi. Están con su agenda propia. En el proceso eleccionario, el pueblo ecuatoriano sabrá dar esa respuesta y veremos quién, si las estructuras o las dirigencias tuvieron la razón. Vimos ya en su momento en la Asamblea Nacional un Pachacuti resquebrajado, dividido, enfrentando una crisis grave, sin duda. Vimos también lo que ocurrió con la entonces presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y más adelante varias dimisiones también por parte de asambleístas. ¿Estamos ahora frente a un nuevo episodio de esta crisis de Pachacuti? A pesar de todos los episodios que pudo haber pasado con el proceso eleccionario del 2021 y que fuimos una de las fuerzas políticas importantes de este país, de haber llegado con 27 asambleístas, el de haber llegado al 19.77 en las presidenciales, y de que evidentemente el pueblo ecuatoriano lo sabe, y esto fue ratificado en este proceso de metástasis que siguió la Fiscalía General del Estado, donde nos bajaron a la candidatura presidencial que legítimamente en las urnas ganamos para pasar a la segunda vuelta. A pesar de todas esas dificultades, la dirigencia nacional supo comprender y ser resilientes con cada una de las opiniones. Como somos tan diversos, nos cuesta ponernos de acuerdo, y aquí no funciona ni la prepotencia, tampoco funcionan las imposiciones de los dirigentes, por más dirigentes nacionales que sean. No se puede imponer
a un proceso democrático, comunitario, porque no se puede decir solamente en el discurso que son decisiones colectivas o de que convoquemos a masas y hagamos aprobar lo preestablecido. O sea, eso no se llama hacer decisiones colectivas. En ese sentido, a pesar de todas esas dificultades, en la dirigencia anterior pudimos mantener la unidad del movimiento Pachacutic, la unidad de las estructuras de las organizaciones de los sectores sociales. Hemos podido mantener esa unidad, pero con el respeto y siendo resilientes. Ahora vemos que hay un desquebrajamiento, sin temor a equivocarme, bastante drástico y difícilmente que se pueda reconciliar o reorganizarnos, al menos a mediano tiempo. Cecilia, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Queda claro entonces que un poco su visión sobre lo que ocurre en Pachacutic tiene que ver directamente con los problemas y estas imposiciones que usted ha mencionado respecto de la dirigencia actual, donde se apuntan, entiendo yo, los problemas. Así es, el no respeto a las democracias y a los procesos internos de cada uno de los territorios seguramente les va a pasar factura. Cecilia, muchas gracias por el espacio. Gracias también a usted por su tiempo. Ha sido la doctora Cecilia Velázquez, ex subcoordinadora de Pachacutic, hablando sobre las alianzas. Están evidentemente en desacuerdo con la anunciada alianza entre Pachacutic y Centro Democrático. Hay algunas coincidencias, muy seguramente, pero solo por parte de la dirigencia actual. Han sido duras críticas por parte de Cecilia Velázquez a la actual dirigencia de Pachacutic, principalmente a Guillermo Churuchumbi, quien está al frente, y a Leonidas Issa, que está desde la CONAIE. La situación en Pachacutic está aún en crisis. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,